Bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con una idea, bueno, bastante provocadora, la verdad. Podría cambiar cómo vemos la creación de tecnología. Eso de deja de aprender a programar. Efectivamente, es un mensaje muy directo, sí. Viene de un vídeo promocional de una entidad, una Cal Academy, y su idea principal, vamos, es que el futuro ya no es picar código línea a línea, No, sino más bien describir lo que quieres y que la inteligencia artificial, la IA, lo construya. exacto. Tenemos un extracto de vídeo, es corto, pero tiene mucha chicha, como se suele decir. La misión hoy es desgranar esto. ¿Qué significa eso de ordenar a una IA que haga software? ¿Es puro marketing, una hipérbole, o de verdad estamos viendo un cambio gordo? Pues vamos a mirar bien las afirmaciones de Academy. Hablan de crear software un 56% más rápido, que ya es decir. ¿Un 56%? Sí, la cifra es muy concreta. Y proponen que pasemos de ser escritores de código a ser comandantes de la IA. Vamos a ver qué puede significar eso en realidad. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por esa idea tan, bueno, tan potente, olvidarnos de programar como lo conocemos. La afirmación es muy audaz, ¿eh? Casi parece que quiere, no sé, borrar décadas de cómo hemos hecho las cosas en ingeniería de software. Según Mission Academy, la clave es describir la necesidad, no codificar la solución. Y usan esa frase, que sus estudiantes le ordenan a la inteligencia artificial. Claro. ¿Ordenar? Tiene fuerza, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué significa en la práctica? ¿No se pierde precisión o control? Esa es la pregunta del millón, claro. Describir u ordenar, en este contexto, no puede ser solo hablarle a la máquina en plan conversación y que te salga una app compleja y perfecta. Ya, no es magia. No. Tenemos que pensar que se refieren a técnicas pues más avanzadas para especificar requisitos, quizá usar lenguaje natural, sí, pero muy estructurado, muy preciso, o herramientas visuales de modelado, ¿sabes? La IA necesita una entrada sin ambigüedades para generar algo útil. Claro, tiene que haber un método riguroso detrás. Me pregunto entonces qué nivel de detalle técnico necesitas para dar esas órdenes bien. ¿Significa que ya no hace falta entender la lógica de programar, los algoritmos, las estructuras de datos, aunque no teclees el código directamente? Yo diría que casi seguro que sí se necesita una comprensión técnica profunda, pero de otro tipo. O sea, el conocimiento técnico no desaparece, se transforma. Para ordenar bien a una IA que haga software, tienes que entender la arquitectura del problema, Ajá. las posibles soluciones, las implicaciones de rendimiento, seguridad, escalabilidad. Hay que definir el qué con una precisión brutal para que la IA pueda generar el cómo bien. Entonces sube la abstracción, pero el rigor, ese se queda. Exactamente. Piensa en la ambigüedad. Es el gran problema siempre en desarrollo de software. Una descripción vaga, incompleta. Da igual si la escribe un humano o una IA. El resultado será malo. Claro. Por eso, esa descripción o esas órdenes, pues seguramente requieran un nivel de detalle y una lógica formal que en el fondo se parece mucho a programar, pero a más alto nivel. No es teclear Java o Python, pero sí es especificar lógica sin errores. Entendido. Canta la interfaz, digamos, la forma de interactuar, pero la necesidad de precisión, de concepto, de conocimiento técnico, eso sigue ahí, quizá incluso más fuerte en algunas cosas. Vale, pasemos entonces a los resultados que prometen, porque son súper concretos. Academy dice que su método crea software un 56% más rápido que lo convencional. Un 56%. Ya. Eso es una barbaridad en desarrollo. Suena, no sé, casi demasiado bueno para ser verdad en algo tan complejo, ¿no? Desde luego, es un titularazo y un argumento de venta genial. Pero claro, como analistas, esa cifra, el 56%, nos obliga a preguntar, ¿comparado con qué? ¿Con qué métodos convencionales? Hablamos de web, de sistemas embebidos, de apps móviles. Claro, ¿en qué proyectos? ¿En qué tipo de proyectos se midió eso? Y súper importante, ¿ese 56% es todo el ciclo de vida? O sea, ¿desde la idea hasta el mantenimiento? ¿O solo la primera escritura de código? Buenas preguntas, sí. Porque una cosa es generar un borrador rápido de código Exacto. y otra muy diferente es depurarlo, probarlo a fondo, integrarlo, adaptarlo a los cambios que siempre surgen. El desarrollo es mucho más que teclear código. Así es.
Una mejora tan bestia, un 56%, raramente viene sin letra pequeña o solo se aplica a un tipo muy concreto de tareas. Podría ser, yo qué sé, para hacer prototipos rápidos o tipos de aplicaciones muy estándar. Necesitaríamos muchos más datos para valorar esa cifra bien. Además, mencionan específicamente VIP Code y Agents. Hablemos de eso. Agents, agentes. Suena a IA, ¿no? Correcto. En el mundo de la IA, agents suele referirse a sistemas de IA, digamos, con cierta autonomía, capaces de hacer tareas complejas solos, interactuando con su entorno o con otros agentes. Si lo aplicas al desarrollo, Ajá. podrías imaginar agentes de IA que generan tests unitarios a partir de una especificación, otros que optimizan el rendimiento de un código, otros que buscan fallos de seguridad, y todo coordinado quizás por ese comandante humano del que hablaban. Vale. Es un concepto que se investiga bastante en IA para ingeniería de software. Por ejemplo, un agente recibe la descripción de una función y no solo genera el código, sino también las pruebas automáticas para verificarla. Entendido. Como pequeños robots especialistas trabajando juntos. Y VIP Code. Eso suena mucho más específico, ¿no? Menos conocido. Sí, VIP Code necesita contexto. Como no parece un término estándar de la industria, lo más probable es que sea algo suyo, de B Academy, una tecnología propietaria. Ah, vale. Podría ser el nombre de su plataforma de desarrollo con IA, o un lenguaje de especificación que han creado ellos, o un framework de su metodología. Sin más información, solo podemos especular, la verdad. Pero está claro que lo presentan como algo clave en su propuesta. Habría que investigar más qué es exactamente. De acuerdo. Entonces, el panorama que dibujan es velocidad de desarrollo brutalmente mayor, ese 56% tan llamativo, apoyado en agentes de IA y una posible tecnología suya llamada Bytecode. Y esto nos lleva, claro, a lo más transformador quizá, el papel de las personas. Sí. El cambio de identidad, de escritor de código a comandante de la inteligencia artificial. Comandante tiene una connotación potente, casi militar. Esa redefinición es, para mí, de lo más interesante y estratégico de su mensaje. Ser un comandante de IA pues sugiere habilidades diferentes a las del programador clásico. Claro. Implica un cambio de foco, quizás menos énfasis en la sintaxis detallada de un lenguaje concreto y más en definir estratégicamente el problema, supervisar a alto nivel, validar el resultado. ¿Qué tipo de habilidades concretas crees que tendría ese comandante? ¿Más de gestión, visión global, de interactuar con la IA? Probablemente una mezcla de todo eso. Podría ser la capacidad de partir problemas muy complejos en tareas más pequeñas y bien definidas que una IA pueda atacar. También la habilidad para supervisar lo que hacen esos agentes de IA, ¿sabes? Pillar errores, sesgos, ineficiencias que la IA sola no vería. Fundamental eso. Y la validación crítica de lo que se genera. La IA puede ser rápida, pero lo que hace es correcto, seguro, eficiente, mantenible. El comandante tendría la responsabilidad final. Y, muy importante, saber comunicarse bien con estos sistemas, saber cómo hablarles con esas descripciones o herramientas que usen para obtener lo que buscas. Eso que dices, la validación crítica, parece esencial. Que las IAs a veces alucinan o cometen errores sutiles. Entonces, este rol de comandante, aunque suene a menos manos en el teclado, no significa un trabajo menos técnico, ¿no? No, no necesariamente. Podría ser incluso más exigente intelectualmente en algunas cosas. Exacto. Podría ser técnicamente diferente, pero no menos complejo. Un buen comandante tendría que entender muy bien las capacidades y, sobre todo, las limitaciones de las IAs que usa. Saber qué pedirle de forma realista, cómo pedírselo bien y cómo verificar a fondo que lo que entrega cumple todo, no solo lo funcional, también calidad, seguridad, rendimiento. Requiere otro nivel de abstracción. Eso es. Me gusta la analogía de pasar de ser el albañil que pone ladrillos a ser el arquitecto o el jefe de obra que dirige equipos de robots constructores. Sigues necesitando saber un montón de estructuras, materiales y planificación, aunque no pongas tú cada ladrillo. Buena analogía, sí. Cambia el foco del cómo detallado al qué estratégico y a la supervisión inteligente. Pero la base de conocimiento de la construcción, del software en este caso, sigue siendo vital. Del sector tecnológico, sobre todo ahora con la IA generativa explotando por todas partes. Hay un componente de marketing claro. Crear FOMO, ¿sabes? El miedo a quedarte atrás si no usas su solución, su formación. Claro, el miedo a perder el tren.
Pero siendo justos, también refleja una sensación bastante real en la industria. La IA está empezando a transformar muchas áreas muy rápido, y la ingeniería de software no es una excepción. Tiene sentido. Se nota esa aceleración y la presión por adaptarse en muchos trabajos. Sin duda. Y estos mensajes plantean preguntas importantes sobre la adaptación laboral. ¿Están los modelos educativos actuales, la universidad, la FP, preparando a la gente para estos nuevos roles de interactuar con IA en desarrollo? ¿Qué pasa con los millones de programadores que hay ahora? Claro. ¿Es esta visión de Academy una amenaza real a corto plazo? ¿O más bien una tendencia a largo plazo que irá poco a poco? La llamada a liderar o seguir busca posicionarles a ellos, a Academy, como la vanguardia necesaria, claro. Y también es un desafío para la educación tradicional. Deben empezar a enseñar a comandar IAs además de, o en lugar de, enseñar lenguajes concretos. Queda claro el planteamiento y la estrategia, sí. Entonces, recapitulando la visión de Academy según su video, nos pintan un futuro, ya mismo, donde hacer software es muchísimo más fácil. Hablan de ese 56% gracias a usar IA a tope. Ajá. Y en ese futuro el papel clave del humano cambia. De escribir código línea a línea a dirigir, supervisar, a comandar esas inteligencias artificiales. Esa es la esencia, sí. Ponen el foco en la eficiencia radical y en un cambio de paradigma en cómo interactuamos humanos y máquinas al crear tecnología. Se basa en la idea de que describir el qué, el objetivo, el requisito, es más crucial que codificar el cómo, la implementación detallada. Y dejan esa última parte en gran medida a la IA. Vale. Mencionan como herramientas clave los agents, los agentes de IA, y Vibe Code, que parece algo suyo, de su sistema. Es una perspectiva potente y, como decíamos al principio, provocadora. Da mucho que pensar sobre el futuro de las habilidades tecnológicas, sobre el propio oficio. Si intentamos mirar un poco más allá de esta promoción concreta, ¿qué significa esta tendencia en un panorama más amplio? Pues significa que estamos viendo intentos cada vez más serios de meter la IA en procesos creativos y técnicos complejos, tareas que hasta hace nada pensábamos que eran exclusivas de la habilidad humana detallada y especializado. El enfoque de Academy, aunque claro, es promocional y con cifras que habría que verificar, Sí, sí. topa puntos clave que resuenan en toda la industria. Refleja la búsqueda constante de más velocidad y eficiencia en el desarrollo, un sector siempre presionado por el tiempo. También apunta a cómo van a evolucionar los roles profesionales con la automatización inteligente y subraya la necesidad crítica de desarrollar nuevas habilidades para interactuar, colaborar y supervisar estas IAs cada vez más capaces. No es solo usar herramientas, es trabajar con ellas de otra forma. Entonces, ¿es inevitable este cambio hacia comandantes de IA, como lo llaman? ¿Deberían los programadores actuales empezar a preocuparse en serio? Inevitable es una palabra muy fuerte, ¿eh? Es una dirección posible, sí, y se está explorando mucho en investigación y por algunas startups. Pero la realidad del desarrollo de software es súper diversa. Ya. No es lo mismo hacer una web sencilla o una aplicación interna con requisitos claros que construir el sistema de control de vuelo de un avión, o un videojuego AAA con físicas complejas, o un algoritmo de trading financiero que necesita fiabilidad y rendimiento máximos. Claro, no tienen nada que ver. La aplicabilidad y la eficacia de esto de ordenar a la IA probablemente variarán muchísimo según el dominio, la complejidad del problema y, sobre todo, los requisitos de fiabilidad, seguridad y mantenimiento del software. Buen punto. La criticidad del sistema es clave. Un error en una web no es lo mismo que en un marcapasos. Exacto. Para sistemas críticos, la necesidad de verificar formalmente, de entender a fondo cada línea de código y de tener control total sobre el comportamiento. Eso sigue siendo lo más importante. Es difícil imaginar que una descripción de alto nivel, por muy precisa que sea, sustituya a corto plazo la ingeniería de software rigurosa en esos campos. Entiendo. Quizás estas herramientas de IA se conviertan en asistentes superpotentes para los desarrolladores, ayudando a generar código repetitivo, a encontrar errores, a explorar diseños, pero la responsabilidad final, las decisiones críticas, probablemente seguirán siendo humanas de expertos durante bastante tiempo. Todavía estamos en fases bastante iniciales de entender cómo meter la IA de forma robusta y fiable en todo el ciclo de vida del software complejo. Muy interesante esa matización sobre la diversidad de contextos. Para cerrar ya nuestra exploración de hoy, basada en este fragmento tan sugerente de Academy, dejamos una reflexión final en el aire.
Si asumimos que la creación de software tiende a incorporar cada vez más esta idea de describir y comandar a la IA, como propone esta visión, ¿hasta qué punto puede una descripción, por muy detallada que sea, reemplazar de verdad la precisión matemática, la lógica formal paso a paso y, sobre todo, la capacidad humana para resolver problemas realmente nuevos o complejos? Mm, Esos que requieren ingenio, intuición, saltos creativos, especialmente en sistemas críticos, de alta seguridad, o en innovaciones radicales donde no hay patrones claros que una IA pueda seguir. ¿Dónde queda el espacio para el ingenio humano puro al solucionar lo imprevisto, lo que ni siquiera sabíamos que teníamos que describir?